retrain them to do something else. Y reentrenarlos a hacer otra cosa. Pero, ¿por qué no es al revés? Más dinero para entrenar a la gente y el pueblo, y porque ¿qué es necesita, ¿verdad? Pero sí. Este es otra conversación, no es el punto here, aquí, pero es al revés. O sea, lo que se debería hacer al revés. Y creo que el autor va a sugerir eso más adelante. Because the amount of money they're putting in to fight the drugs as opposed to build up the social structure. La cantidad de dinero que ponen, dedican a combatir las drogas en vez de en desarrollar la infraestructura es ridícula. Sí, ese es el punto. Sí, y hemos hablado fuera de este contexto de esos planes, y por supuesto hay que analizar esos puntos numéricamente. Sí, entonces la erradicación del narcocrimen no se puede. No. Como un plan, o dos planes. Y la cosa es, primero era en Colombia, ok, Colombia plan. Ahora los narcos son aquí en México, necesito un Laredo plan. ¿Qué siguiente? ¿Un Albuquerque plan? Creo que el gobernador de Arizona. Yeah, un Phoenix plan. Pero bueno, ese es un buen punto. Entonces, un plan, miles de millones de dólares invertidos, y se siguen invirtiendo en Colombia para suprimir el narcotráfico, no para cambiar la infraestructura de Colombia para que sean independientes. ¿Qué pasa? Y es una pregunta que va a salir. ¿Qué pasa si Estados Unidos deja de infundir ese dinero? Pues es de cajón, va a volver todo lo anterior. Entonces, y vamos a ver, adelantándonos un poquito en el análisis de estas cosas, como ya habían anticipado en reportes de inteligencia, habían anticipado que si el Plan Colombia tuviera algo de éxito, lo único que iba a hacer es cambiar el mercado, la producción y todo a México, que iba a ser peor para los Estados Unidos, y efectivamente es lo que sucedió. Entonces, ahora pues, como he dicho, el Plan Colombia tiene que continuarse, porque como no se ha cambiado la infraestructura de Colombia, hay que seguir pagando, poniendo cantidades de dinero para que no revierta el narcotráfico. Y eso será indefinidamente hasta que no se cambie la infraestructura. Entonces, aquí está en México. ¿Okay? Plan Mérida crecerá. Es simplemente pues un soborno. Y un micro ejemplo de esto es que el ejemplo que tienes siempre. Sí. Como la prostituta. ¿Por qué eres prostituta? Exactamente. Porque ganan $1,000 por día. Exactamente. La referencia que hace cuando yo trabajaba en un correccional juvenil, algunos de mis pacientes eran prostitutas, y pues parte de la terapia se suponía que tenía que consistir en tratar de convencerles de que había otras profesiones, otras carreras, otros modos de empleo, pero cuando uno presentaba eso, pues, y lo que involucraba era después, primero no iban a ganar nada de dinero, tenían que separarse de la comunidad que conocían, que les acogían, donde se sentían cómodos, y estar siempre pendiente del estigma de ser prostituta, de que alguien las va a descubrir, etcétera, etcétera. Que eso ya, el factor psicológico es tremendo para ese segmento de mujeres, ¿no? Y luego, pues, al final pues se les reentrenaba, era una profesión, y podían esperar la gran suma de $8 la hora. Y decían, $8 la hora, ahora gano $1,200 al día. Que necesita terapia eres tú, si piensas que yo voy a tomar esa. Entonces, ese es el problema, pero exactamente. Entonces, creo que el número 5, podemos concluir que es un punto válido. Número 6. Estados Unidos reniega aceptar la inminente responsabilidad ante el insaciable apetito
de su población para el consumo de sustancias ilícitas. En última instancia, el problema del narcotráfico es un problema de gran mercado contiguo a una tremenda necesidad económica de abastecer a esa demanda. Es lo mismo como la prostitución. Si alguien quiere el producto, alguien lo va a vender. Si hay clientes, ya. Supply and demand. Es la base del capitalismo. La ley, la oferta y la demanda. Erradicación del narcocrimen, por favor. Toma el dinero de Plan Colombia, de Plan Marina y ponga en programas en Estados Unidos. Contra el consumo. Sí. Ajá, exactamente. Y no seremos los primeros en sugerir esto. Pero la pregunta es, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se ha hecho? La pregunta que nos vamos a hacer más adelante es ¿quién se beneficia de que las cosas sean como son? ¿Y quién se perjudicaría si las cosas cambiaran? Pero ya tenemos que estar pensando analíticamente como agentes de inteligencia, escribiendo, analizando, para llegar a esas conclusiones. ¿Alguien tiene un argumento en contra del número 6? Difícil. No, por favor. Número 7. Bueller. El grupo operativo narco-paramilitar, conocido como los Zetas, que recibieron su preparación en la Escuela de las Américas del gobierno estadounidense, cuando aún eran integrantes de los grupos aeromóviles de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, o GAFES, está llevando a cabo un plan de operaciones en México correspondiente a una guerra de insurrección, es decir, a un golpe de Estado metódico y progresivo. Varios puntos aquí. Y ahora vemos por qué el autor mencionó a la Escuela de las Américas. De nuevo, el contrafuego, blowback. ¿Okay? La Escuela de las Américas, vamos a ver de qué trata eso más adelante. Pero estos individuos formaban parte de fuerzas especiales mexicanas, recibieron entrenamiento especializado en las Escuelas de las Américas y anticipando un poco nuestras investigaciones. Las Escuelas de las Américas se especializaba en enseñanza de contrainsurrección e insurrección. Esa es la especialidad. Cómo dar un golpe al Estado y cómo aplastar una sublevación, una insurrección por parte del pueblo. Esa es su especialidad. Y de hecho, bajé todos los manuales, conté todos los manuales originales o por lo menos los que profesaban, los que admitían, pero de interrogación, inteligencia, etcétera, etcétera. Pero esencialmente dos puntos fundamentales enseñaba esa escuela. Enseña todavía. Vamos a ver. Insurgencia contra insurgencia. ¿Cómo llevar a cabo una guerrilla para dar un golpe de Estado a un país? Y cómo evitar, si llevas un régimen totalitario, cómo aplastar a cualquiera que se le ocurra llevarte la contraria. Metódicamente, esos dos. Eso es el entrenamiento que llevar. ¿Okay? Ahora, claro, hay que confirmar que los Zetas provienen de los GAFES. Hay reportes, etcétera, que confirma eso, pero esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero entonces, hay que confirmar que los GAFES entrenaron en las Escuelas de Américas. No es difícil. La verdad es que cantidades de fuerzas especiales latinoamericanas entrenaron ahí. De hecho, todas las fuerzas especiales de los países no socialistas recibieron su entrenamiento ahí. Era parte de la política externa de los Estados Unidos de combatir la amenaza roja, como la llamaban, el progreso del socialismo, del comunismo en Latinoamérica. Ese era el propósito esencial de las Escuelas de Américas.